Hola amigos de Contexto. En esta ocasión queremos analizar el último informe del Banco Central del desempeño económico en el país durante el primer trimestre del año, enero-abril, donde se anunció que el Producto Interno Bruto creció en un 5.7, un porcentaje mucho mayor que todas las economías de América Latina, incluyendo Panamá, que es la que el año pasado estuvo más cerca de nosotros, que creció un 3.7 en este trimestre. Se corroboraron además los sectores que más crecen, que como el año pasado la construcción está a la cabeza y la intermediación financiera también. Tenemos varias gráficas, Sí, Julio, yo creo que deberíamos hacer un repaso, sí, incluyendo el contexto mundial en el que se producen estos resultados en nuestro país, y evidentemente ese contexto internacional está muy caracterizado por la estrecha relación de la economía de la República Dominicana con la economía de los Estados Unidos de América. Podemos poner la gráfica adelante para que podamos verla. Hay una situación, diríamos, de tendencia a la desaceleración, no al estancamiento, pero a la desaceleración de la economía mundial. Y como vemos ahí, de un pico de 3.8 que se alcanzó en el año 2017, en el año 2018 subió, bueno, bajó respecto al 17. Se estableció al 3.6 y la proyección para este año es de 3.3 según el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que más compilación de data hace sobre este tema. Sin embargo, fíjese que hay un cuadrito que dice proyección del Consensus Forecast, que es una estimación de consenso, que para el 2019 no va a ser 3.3, sino 2.7. O sea que tendríamos que tomar una media, si a eso vamos, para equilibrar entre uno y otro. Yo prefiero el forecast del consenso, o sea que, porque el Fondo Monetario es un poco optimista en algunas ocasiones, sobre todo con relación a las economías emergentes. Pero Julio, eso quiere decir que va a ser el crecimiento, si nos vamos por la... No es malo, 2.7. No es malo, pero es más bajo desde el 2012, que son los datos que tenemos en este cuadro. Claro, vemos que el 2012, es decir, en general, desde el 2012, es una coyuntura de un crecimiento robusto a nivel internacional, porque 3.5 en el 12, en el 13, 3.6 en el 14, 3.4 en el 15 y en el 16, sube a 3.8. Es decir, por una media de 3.5 en un periodo del 2012 al 2019, es bueno, de 7 años, es excelente. Hablando del mundo entero. A nivel internacional. A nivel de la economía mundial. Esto quiere decir que en ese momento, en el 2012, ya los efectos de la crisis financiera internacional que estalló en el 2008 ya estaban superados. Sí. Donde el mundo tuvo un crecimiento negativo. Sí, vamos a la siguiente. Que tenemos, vamos a ver si aquí estamos... ya en el caso de la economía de los Estados Unidos. Fíjense cómo en el 2016 había un crecimiento importante de 1.6, es por trimestre que está aquí, venía incrementándose en el último trimestre del 16 al 1.9, siguió en el 17 2.1. El 17 fue un año bueno, porque fíjate que todo el tiempo ha estado ascendiente, ya después del 16. El 16 todavía es la administración de Barack Obama, en el 17 se inicia en enero con la toma de posesión. La toma de posesión en enero del nuevo presidente Donald Trump. Y fíjese cómo comienza a crecer del primer trimestre 1.9 a 3.2. No, termina en el último trimestre del 2017 en 2.5. Sigue el crecimiento en 2.6 en el primer trimestre del 18, hasta el 3% en el último trimestre del 2018.
Hay una proyección para el trimestre 1 de 2019. Todavía no han dado esos números. Bueno, aquí, si pueden poner, no, ahí está. Sí, la proyección del 2019 es 2.4, es decir, fíjate que baja de 2.9, es 0,5% que baja la economía norteamericana. Ok, pero fíjate que ellos tienen ahí una proyección en el 2018 de 2.9 y en esta ese fue, ya es una proyección. Sí. Es el crecimiento que hubo. La proyección del 19 es 2.4. Sí, va bajando. Y hay algunas estimaciones que consideran que probablemente la economía norteamericana no crezca más de un 2%. ¿Por qué ha sucedido Exacto, esto? ¿a qué lo atribuyen? ¿Por qué se por la produce guerra este comercial. fenómeno? Fundamentalmente por el fin de algunos de los estímulos fiscales que la administración del presidente Trump introdujo al inicio de su mandato. No son permanentes, sino son temporales. Sí. Y al terminar esas devoluciones de impuestos a los consumidores, eso baja el consumo y por lo tanto la producción también tiende a bajar. Además hay otro factor, es el de la guerra comercial. Eso creo yo que puede La guerra afectar. comercial con todo el mundo, pero particularmente con China, puede afectar aún más el crecimiento de la economía norteamericana y se ha demostrado, como en el caso de la automotriz. Claro, que van a salir compañías de los Estados Unidos. No solo eso, sino que los vehículos por ejemplo, van a llegar más caros. Las primeras medidas que se tomó con el presidente Trump fue los aranceles al acero y al aluminio, que es un componente fundamental. De la automotriz. Ya pueden ponerlo atrás, sí. Es un componente fundamental de la producción automotriz. Ya hay fábricas, en el caso de Baltimore, en la zona de Baltimore, fábricas automotrices que han tenido que ir reduciendo producción porque el acero norteamericano no es lo suficientemente competitivo como era el acero, el acero chino, el acero europeo, el acero de Turquía, que han sido todos, el de Brasil, el de Canadá, el de México, que eran parte de, digamos, de esa estructura de la producción globalizada en que tú cogías los precios más baratos. Cuando tú le pones un arancel tan alto, ya no es competitivo. Además de que esos mismos vehículos van a llegar mucho más caros al propio público norteamericano. Evidentemente, ese es el gran problema, es que se incrementa. Que aunque Donald Trump tiene parte de razón en cuanto a la pérdida de los puestos de empleos de los americanos y de la balanza comercial, tiene otras ventajas que está perdiendo. Mira, lo importante de esto es, además, que yo un día creo que lo dije en este programa, cuando yo estuve en el hoy Ministerio de Economía, anteriormente Secretariado Técnico, en el año 96-2000, nosotros hicimos un ejercicio interesante y era el interés que tenía el equipo técnico y en particular el que era el ministro en ese momento, en ver la correlación histórica entre la economía dominicana, el crecimiento y la economía de los Estados Unidos. Por la gran vinculación que hay de dependencia de la economía dominicana hacia los Estados Unidos. Emigración, importaciones, exportaciones, etcétera. ¿Qué fue el dato que nosotros sacamos de una regresión de unos 25 años? Y es que la economía dominicana tenía una tendencia de duplicar el crecimiento de la economía norteamericana. Si los Estados Unidos crecían un 3%, nosotros crecíamos un 6%. Si los Estados Unidos crecía a un 3,5%, nosotros crecíamos un 7%. Claro, no es un axioma, pero es una tendencia que se comprobó en un periodo bastante largo de 25 años. Y esto realmente, si Estados Unidos crece a un 2.5,
1.4, Pudiéramos crecer nosotros un 5. deberíamos estar en torno al que llamamos el potencial de crecimiento, que es 5. el 2,5, el 5 al 5,5. Independientemente de la relación que haya paralela entre estos dos crecimientos de Estados Unidos y la República Dominicana, ¿por qué ustedes sacaron esta conclusión de que fuese el doble? No, porque tú la comparabas año con año. Sí, pero ¿a qué lo atribuyen? A que la República Dominicana incorporaba un valor a la producción exportable y a la producción interna que se duplicaba el crecimiento de la economía. Es que la economía norteamericana es una economía de 18 billones de dólares. Si la economía de casi 20 billones de dólares, nosotros una economía apenas de 80,000 millones de dólares, no tenemos, diríamos, la mochila que tiene la economía norteamericana y por lo tanto podemos crecer más rápido. Sí. Por eso se dice que si Estados Unidos estornuda, a la República Dominicana le da pulmonía. Al inverso, si los Estados Unidos crece al 3, nosotros crecemos al 6. Sí, más o menos. De todas formas nos conviene este crecimiento de los Estados Unidos. Claro que sí. Vamos a la pausa, Julio, y volvemos analizando este informe y estas gráficas. Muy bien, amigos, continuamos con la presentación de los principales resultados del primer trimestre de la economía dominicana, realizado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, del primer periodo enero-marzo de 2019. Evidentemente, primero teníamos el contexto internacional. Ahora vamos a dedicarle algunos cuadros rápido al contexto regional. Fíjense cómo la economía dominicana en el periodo del año 2018, el año pasado, fue la economía de mayor crecimiento del PIB, seguido por Chile, Perú, Honduras, Panamá, todos a un máximo del 4%. Así que la economía dominicana casi duplica. Es muchísima la diferencia entre los países de Latinoamérica y la siguiente gráfica, por favor. Siguiente. La variación anual en un periodo ya más largo de 5 años, 2013-2018, la República Dominicana a la cabeza con un 6.3%, Panamá con un 5.3%, Bolivia con un 5% y así sucesivamente, hasta llegar a las economías con problemas graves. No ponen a Venezuela porque deforma completamente el gráfico, pero Brasil con menos 2%, 0.2%, es un estancamiento. Argentina 0.1%, que son las dos grandes economías de América Latina. Y México no lo veo. ¿Dónde está México ahí? México está abajo de Uruguay con un 2.4%. 2.4%, eso es un crecimiento un poco más decente, pero lo de Argentina y Brasil es realmente un estancamiento grave de entre 2013 y 2018. Seguimos. El indicador de actividad económica enero-marzo de 2019, la República Dominicana creció a un 5.7% y enseguida siempre por Panamá, que tiene una economía muy dinámica, de servicios fundamentalmente, de 3.7%. Además, Panamá tiene una ventaja o desventaja, que es la dolarización. Sí. Panamá no tiene moneda propia. Pero tiene mucha inversión extranjera. Y tiene entonces los casos de Paraguay, de Argentina. Argentina una caída de 5.3% del PIB. Nicaragua de 6.6% con una crisis política grave. Brasil estancado en 0.8%, México en 1.2%. Es decir, es un panorama regional de no alto crecimiento, excepto República Dominicana y Panamá.
Y Honduras, Julio, que vemos que se acerca a la República Dominicana en los últimos años, yo no veo que tenga una... Es una economía muy pequeña. Por eso, muy pequeña, no veo que sea robusta. Pobre. Es pobre, es una economía pobre. Vemos ahora a la tasa de empleo o desempleo en los Estados Unidos, cómo pasó de un desempleo de un 5.5 promedio en el 2015 a un 3.6 enero-marzo de 2019, lo que es una situación más allá del pleno empleo, porque de hecho el 5% se considera pleno empleo ya. Sí. Si esto es una mejoría del pleno empleo. Lo que hay que ver en el caso de este empleo creado en los Estados Unidos es la calidad del empleo. Es el tipo de empleo que crea esta actividad. ¿Es empleo permanente? Sí. ¿Es empleo industrial? ¿O es empleo de servicio? ¿De contratos basura? Eso es lo importante. Y aparentemente el crecimiento del empleo industrial no ha sido muy... Por este mismo problema que decíamos de las industrias como las automotrices. Y otra cosa que sí hay que ver, Julio, en esta tasa de cómo Estados Unidos está en pleno empleo, es que esto ayuda mucho a las remesas que recibimos de los dominicanos que trabajan en los Estados Unidos, que quiere decir que dentro de la escala de ingresos no están ni siquiera en el punto medio bajo, sino están en el bajo. Sí, en el bajo, pero así, reciben y mandan. Aún así, por ejemplo, hay una tendencia al incremento del salario mínimo, que por años ha estado en $7.50 por hora, y hay una tendencia a duplicarlo a $15, lo que evidentemente va a liberar una cantidad de dinero para que las remesas sean aún mayores. Y otra cosa es también que nos recordamos que el dominicano que vive en los Estados Unidos siempre trata de invertir algo, si puede, ¿no?, en la República Dominicana, y esta duplicación o aumento considerable del salario mínimo podría reflejarse positivamente en lo que es la inversión en la República Dominicana. Veamos el próximo gráfico, por favor. En la zona euro. Ahora vemos la zona euro. Mucho más deprimida. Son los países que están en el... Ahí hay un error, porque Dinamarca no es zona euro. Dinamarca sí no está es zona ahí. euro. Sí. Dinamarca tiene moneda propia. Ellos entonces hablarán de Suecia Europa, tampoco. Y Reino Unido tampoco, si eso vamos, porque no es Ni Reino Unido. No sé por qué pusieron eso. Bueno, no importa. Vamos a decir que esto es Europa. España es zona euro, Grecia es que es zona mira, euro, Portugal. Es que ellos ponen zona euro, no, hacen como un promedio, sí. Bueno, vamos a decir que esto es Europa. No, ya yo entendí el cuadro. Es la zona euro como grupo es 1.1. Exacto. Entonces los países individuales, aunque no fueran de la zona euro, como Suecia, Dinamarca y Reino Unido, esos son los niveles de crecimiento. Fíjate que esto es 2019, entonces ¿será una proyección o será primer trimestre? Debe ser primer trimestre. Abajo hay una llamada, pero no se ve de aquí. No se ve. Fíjate, me llama la atención que España y Grecia tienen un crecimiento mayor que, por ejemplo, Reino Unido, Francia, Alemania. Italia es cero. Italia 0, Alemania 0.8, que son los grandes motores. Eso es lo que te digo, Francia y Alemania. Y la salida del Reino Unido, sea organizada o desordenada, que se producirá pronto, también va a estremecer. Claro, bajará más aún que este 1.3 que tenemos aquí. Y sabemos que la libra esterlina, que ellos nunca han tenido el dólar, de hecho eso ha sido una de las... el euro. Eso ha sido una de las... Reino Unido tiene características muy específicas y son muy nacionalistas ellos mismos. Y ahora con la salida... Los ingleses, porque los escoceses son otra cosa. Eso es lo malo, que es que Reino Unido está compuesto por 4 naciones. Flandes, Irlanda. No, Flandes no. Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda. Gales. Ajá. Y entonces, claro, ok. Entonces, hay mucha diversidad ahí. Entonces, los ingleses sí son muy nacionalistas. Y por eso son la mayoría. Y por eso todo este problema del Brexit, que de hecho no se sabe si habrá un nuevo referéndum. Porque ya sabemos que ha habido 2 renuncias, tanto de Cameron como de Theresa May, por no poder negociar lo que ha sido una salida. Dicen que viene bueno, no quiero usar una palabra muy fuerte, pero un hombre un poco desordenado mentalmente, que es Boris Johnson. Sí, él dice que no da marcha atrás. O sea, Boris Johnson está muy fuerte
en su Vamos posición. a ver qué pasa. O elecciones anticipadas también puede ser. Bueno, esta es la situación de la zona euro, que es otra región del mundo. Que nos influye, no tanto como los Estados Unidos. Que tenemos una relación estrecha, hay muchos emigrantes dominicanos, no como los Estados Unidos, pero que es importante en varios sectores. ¿A ti no te llama la atención que España esté a la cabeza del crecimiento? Pero es un crecimiento muy débil. Sí, pero aún así, el doble de los demás. Bueno, España ese es el tema de la calidad del empleo. En España, ese crecimiento lo que crea son contratos basura. Sí. Eso es lo que ha sido la realidad. Sí. Y todavía tiene como un 15% de desempleo. Sí. Lo cual es realmente muy preocupante. Sí. Lo mismo que Grecia. Sí, no, Grecia. Lo por mismo eso te que digo Grecia. que Grecia si los países tienen más golpeados por la crisis, con las reformas que Veo hicieron, que están arriba, aquí, ahora. Sí, pero mira, ahora van a hacer elecciones en Grecia, porque el primer ministro Tsipras perdió las elecciones europeas, su partido, y ganó la derecha. Entonces él disolvió el Congreso y va a haber elecciones anticipadas. Imagínate. Seguimos con los gráficos. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ponerlo adelante. Ya estamos en el plano nacional. En nosotros. En el plano interno. La inflación interanual, que la meta es un 4%, más o menos 1%, del programa monetario, la observada está ahora mismo en uno de sus niveles más. El más bajo fue en enero del 2019. Y en marzo, a un nivel interanual, fue de 1.5, vamos a decir, 1.47. Es una inflación muy baja. Yo creo que los intereses deberían estar, por lo tanto, un poco más bajos. Sí, porque yo creo que no han caído, ¿no? Se han mantenido a la misma tasa. Sí, pero unos intereses de un 10%, 11%, con una inflación de 1,5%. Sí. Es una tasa de interés real de un 8,5%, muy alta. Sí, es muy alta, pero también hay que recordar que aunque la tasa del dólar también se ha mantenido bastante estable. Estoy hablando de interés. Sí, Julio, pero tiene una correspondencia directa entre la tasa del dólar para que sea rentable y se pague. No tiene nada que ver la tasa de interés con la tasa. Bueno, pero es que si hay define la inflación muy alta, define la tasa del dólar. Pero la inflación es mínima, 1,5%. Por eso te digo que aún sea un 1,5% y también la tasa del dólar sea baja, a eso que me estoy refiriendo. Estable, tú dices. Estable, exacto, estable. Pues hay una correlación muy fuerte entre ellas. Es lo que te digo. Pero entonces deberían estar más bajos los intereses. Sí, pero no sé. Eso estimula el consumo. No, definitivamente. Y esa ha sido en parte la política del propio Banco Central. Claro, claro. Sigamos. Una baja inflación. Sigamos adelante con la gráfica. La próxima gráfica. La depreciación, que es lo que tú hablabas. Exacto. La depreciación ha sido de 0.5 baja, pero es real. Es decir, claro. En el 2018 se depreció 2%, en el 17 1.4%, en el 16 0.6% y enero-marzo es 0.5% la depreciación acumulada. Tenemos que ir a una pausa y seguimos con estos datos del primer trimestre de la economía dominicana en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos con la presentación de los resultados de la economía dominicana en el primer trimestre, precedido por el contexto internacional, presentada recientemente por el Banco Central a través de su gobernador Héctor Valdés Albizu. Ahí vemos que la depreciación acumulada del dólar, del dólar, del que peso, es la moneda de referencia internacional para nosotros, es muy moderada. Es controlada. Un 2%, 1.4%, es casi similar a la inflación. Entonces, por ahí es que yo digo, sigamos con por eso es que Julio dice que los intereses bancarios no deberían estar tan caros. Demasiado alto, ganan demasiado. Bueno, el costo bancario es muy caro en nuestro país, pero es indudable. Inclusive la tasa de referencia del Banco Central es 5.5. Sí. Por eso mismo. Claro. Cuando tú le restas el 1,5%
de inflación a una tasa de interés real de 4%. Eso. Hay una relación muy directa entre inflación, tasa de cambio y intereses bancarios, porque tiene que ver una cosa con la otra. Sí. O sea, seguimos. Ahí vamos a los indicadores del sistema financiero. El nivel de solvencia es alto, 18 y 17.1. Me llama la atención la baja cantidad o porcentaje de la morosidad. Sí, fíjate que la morosidad bancaria de 1.9% a 1.6%. O sea que se paga, que los préstamos que se toman se está trabajando muy bien la banca. Una morosidad de menos de un 2, de un 3, bajísima. Bajísima. ¿Esto qué es? Lo de el ROA es en inglés, Return Over Assets. Eso es rentabilidad sobre activos. El activo total del banco, por ejemplo, el banco, para ponerlo, el banco más grande, que es el Banco de Reserva, tiene unos 500 o 600 mil millones. Su rentabilidad es un 2. Es un 2.4 sobre los activos. Y en el caso, la rentabilidad financiera, que es ya no sobre activos, que es el ROE, que es el Return Over... o sea, su rentabilidad, vamos a decir, global. Sí. Eso es sobre equity, que es las acciones, el nivel de las acciones. Es un 20.3, es muy alto. Sí, muy alto. Es altísimo de las instituciones financieras, y en el 2019, primer trimestre, 16.8%. Eso quiere decir que es un sistema financiero muy rentable, muy solvente. La solvencia, según las normas de Basilea, debería ser un 10%. Aquí estamos casi en el doble. Bueno, esto nos da muchas garantías. Esto nos da muchas garantías, que el sistema financiero sea eficiente, sea rentable, es importante. Aunque un 20% es una rentabilidad es muy alta, pero nos da cierta garantía economía país, es indudable. Un poquito menos. Sí, es mucho, porque es lo que tú decías ahorita. Que la tasa de interés de las tarjetas de crédito son más de un 60%. No, pero ya esto es algo que siempre se ha dicho que esto hay que revisarlo, porque es increíble que por una tarjeta de crédito y la gente que la saca sin saber o se le pasa la fecha, tenga que pagar un 60% anual, mensual. Vamos a la próxima gráfica. La inflación mensual acumulada. Fíjense cómo hay en el año 2018, está mensualmente. Sí. Eso no es anualizada, sino es acumulada, sí, y mensualizada. En noviembre, diciembre y enero de este año, y noviembre y diciembre del año pasado, fueron negativas, sí, las inflaciones. Sí. La gente dirá, pero yo no veo que los precios bajan. Hay cosas que sí bajan. Sí, hay cosas que bajan. Y hay impactos muy importantes, como los precios del petróleo. Claro. Fíjate cómo la inflación acumulada enero-marzo es 0.86, y si se descompone esa inflación acumulada, seguramente que el incremento de los precios del petróleo y sus derivados explican por lo menos la mitad. Sí. Por lo menos. Y como no producimos petróleo, es malo para nosotros. Aunque lo produjéramos, no nos lo van a regalar. Claro. Van a tener los precios internacionales. Sí. No vamos a hacer la tontería que hay en Venezuela y que hay en algunos países petroleros que regalan el petróleo. Sí. Eso es como que regalamos el azúcar. Claro, aquí. No podemos, y ese ha sido el gran problema de Venezuela. La próxima gráfica. El Producto Interno Bruto. El PIB, el crecimiento del PIB. Enero-marzo. Cuando vemos cómo fue en el 2018. Porque tenemos aquí. Y cómo se compara la variación interanual. El primer trimestre. Pero es interanual, ¿eh? Sí. Ese primer trimestre del 2018 contra el primer trimestre de 2019. Vemos que el sector agropecuario ha tenido un pequeño rezago. Yo entiendo que debe ser por la grave sequía que está afectando
a amplias zonas del país, que ojalá termine ahora con la Yo temporada. creo que está terminando Sí, ahora. pero aún así, mira cómo se redujo a la mitad. Sí, pero es que está terminando ahora la sequía. Habría que ponerle interés a este problema de esta variación negativa en el sector agropecuario. Claro, pero ahí tú no controlas la lluvia, No, claro, nadie la claro, controla. claro. La explotación de minas está creciendo y con la información que salió reciente el lunes 27 fue, sí, de que Barrick se asocia con Newmont y va a ampliar la inversión y la producción en la mina de Pueblo Viejo, en el distrito minero que hay ahí. Esto debe de incrementarse. Sí, la manufactura local también descendió un poco, sí, de 6 puntos, no un poco, bastante. Bastante, la mitad. Un poco más de la un mitad. tercio. Sí. Casi un tercio. Casi un tercio. A un 2.2. La zona franca también. Me extraña que la manufactura zona franca haya bajado tanto, porque se supone que es un sector que está creciendo. Bueno, por ahí se ve que se ha reducido. No es que está en un crecimiento negativo, pero de un 5.6 en el primer trimestre del 18 baja ahora a un 2.9. Es como tú decías ahorita, que al esto ser una variación interanual, habría que ver también qué factores pues confluyeron. Bueno, en el caso de la zona franca, la demanda de los Estados Unidos. Sí. Y si la demanda de los Estados Unidos baja también la producción. Sí, sin embargo, la construcción sigue su acelerado crecimiento. Supera el del primer trimestre. Que fue alto. 11.9, ahora 12.5. Sí. El año pasado la construcción fue el primer renglón y se mantiene. Sí, y los servicios, por igual, de 5, ahora tienen un crecimiento de 5.3, destacándose el caso de energía y agua, con 11.7. Cuando hablamos de energía, sabemos que son todas estas centrales que dan energía y demás, pero cuando hablamos de agua, ¿nos referimos a presas y ese tipo de cosas? No, y acueductos. Acueductos. Sí. Bueno, hay que destacar el hoteles, bares y restaurantes, que de 5.8 pasa a 5, es un crecimiento muy bueno para el turismo. Transporte y almacenamiento, que mantiene el 6.1 a 6.2. Las comunicaciones sí bajaron mucho. ¡Wow! Cayeron negativas en 0.7 de 9.3. Bueno, lo que pasa es que es el crecimiento también. En la República Dominicana estamos todos tan comunicados. Bueno, pero en el trimestre siempre se renuevan. Sí. Hay, por ejemplo, las grandes prestadores de servicios están anunciando inversiones importantes también. Sí. No sé por qué bajó en este caso. Habría que investigar, eso tiene que responder a algo en específico. Sí. Servicios financieros se mantiene un crecimiento alto, 9.5 contra 6.4. Mira, las actividades inmobiliarias se han mantenido creciendo, qué bueno. Esto en general, vemos que el PIB creció en el primer trimestre del 2018 un 6.6 y ahora tiene una pequeña desaceleración de 0.9. No es tanto. 0.9 y crece a 5.7, lo cual es un buen crecimiento. Sí, es un buen crecimiento. Está en la media o un poco más arriba de la media del potencial de crecimiento. Y de América Latina, por supuesto. No, bueno, eso ya lo vimos. Ya lo vimos, sí. Seguimos con el siguiente gráfico. Inflación mensual. Eso es trimestre contra trimestre. Exactamente. Vemos aquí que lo que bueno, creo que vimos lo que vemos es que en este año hay una ligera aumento de la inflación. aceleración de la inflación. En marzo fue 0.65, en abril 0.53, en febrero 0.37, en enero es el único que tiene una inflación negativa. Yo vuelvo, insisto, que esto tiene mucho que ver con factores de el sector agropecuario, sí, por la sequía, sí, y los precios del petróleo. Vámonos a la pausa y volvemos con más información.
Bien, amigos, ya repasamos todas las gráficas que nos proveyeron sobre el crecimiento de la economía dominicana y su contextualización dentro de la economía mundial en el periodo enero-marzo, en algunos casos llegaba hasta abril también esta información, como en el caso de la inflación mensual, que la tenemos ahí atrás, de la economía de la República Dominicana. Yo estaba viendo recientemente un gráfico que hizo el Fondo Monetario Internacional. Desgraciadamente no lo mandé y por lo tanto no lo vamos a poder proyectar, pero yo les voy a explicar de qué se trata. Es un gráfico que compara, míralo aquí. Sí, yo lo vi. Muy interesante el gráfico. Lo que pasa es que no se puede ver del celular. Sí, no se puede ver, ¿tú crees? Pero no creo. Pero, ¿qué es lo que hace este gráfico? Este gráfico hace una comparación de 30 años. Sí. De 30 años de las economías latinoamericanas. Y para yo darle una idea, el ranking del 1989 por el nivel del ingreso per cápita, la número 1 era Venezuela, hoy es la 12. Sí. No, Venezuela tiene una caída estrepitosa. Sí, pero hay otros que están más abajo también, sí. Hay 19. La número 1 era Venezuela y hoy es la número 12, cae 12 puestos. La número 2 era México, que está en el 4º lugar ahora. La número 3 era Brasil, que está en el 8º en el ingreso per cápita. La número 4 era Argentina, que está en el 5º, cae un lugar. La número 5 era Uruguay, que sube al 3er lugar. O sea, Uruguay es la que más se ha mantenido. No, sube inclusive. Sí, exacto. Pero la número 6 en el 89 era Chile. ¿Y ahora? Y ahora es la número 2. Costa Rica era la 7 y ahora sigue siendo la 7. Se ha mantenido estable, estancado si se quiere. La número 8 era Paraguay, que cae al lugar 11. Wow. Colombia era la 9 y sigue siendo la 9. Panamá era la 10 y está en el primer lugar en el ingreso per cápita. Panamá tiene $23,000 de ingreso per cápita. Y Ecuador era la 11 y cae a la 13, cae dos puestos, pero la República Dominicana era la 12 y sube al 6º lugar. Mucho, es decir, sí. sube seis escalones. Es decir, por encima de nosotros solo están ahora, están Panamá, Chile, Uruguay, México y Argentina. Ay, Argentina sigue estando por encima. Sí, aún con bajó, la crisis. pero que era muy, es una sociedad de una clase media muy. Fíjate que Uruguay es, yo diría que la que más, aunque no es la que más subió, pero la que estaba alta y siguió un poquito más alta. Sí, pero si tú comparas el caso de Panamá, que de la 10 pasó a la número 1. Estrepitoso. 10 lugares. Y el caso de la República Dominicana, que de la 12 pasó a la 6ª. Sí. Son 6 lugares. Sí, esos son de destacar. En el caso de Chile, era la 6ª y pasó a la 2ª. Entonces es 4 lugares que subió solamente. Es decir, esto implica de que realmente la sanidad por 30 años de la economía dominicana es muy importante. Ahí hay una serie de elementos que hay que destacar y es, esta economía que crece de esta manera tiene al lado la única, la que está en el final, que es Haití, y sigue estando en el final. Sí. Y es nuestro vecino, que ese es el problema. Y es nuestro vecino. El peor problema para nosotros. Tenemos un tema de repartición de la renta y ahora mismo se está discutiendo el tema salarial. El propio Banco Central ha insistido mucho en la necesidad
de una mejor distribución de este crecimiento, y la mejor manera es a través del salario. ¿Tú sabes, Julio, que a mí Se está planteando que el salario mínimo se lleve en el sector público, en el sector privado. Ya el sector público lo aumentó un 100%, de 5.000 a 10.000, el salario mínimo, y lo está aplicando. Y ahora están los sindicatos y las asociaciones empresariales discutiendo. Los sindicatos primero pidieron 30%, bajaron a 25%, que sería subir el más alto, porque esa es otra, que hay una infinidad de salarios mínimos, de 15.000 a 20.000 pesos. Lo cual no es que va a hacer rico a nadie, pero por lo menos pero compensa una parte, un poquito el salario mínimo. Eso sería llevar el salario mínimo a $200. Sí. Países como Colombia y como Costa Rica tienen entre $300 y $350 el salario mínimo. Claro. Que son países de un desarrollo parecido, más o menos similar. Entonces, el tema de la equidad en el desarrollo es necesario seguirlo trabajando con políticas activas, no que sea por ósmosis, que las cosas lleguen. Nada llega por ósmosis, jamás. No. Julio, a mí me preocupa un poco el tema de las exenciones, que aquí mismo lo hemos hablado mucho en el programa, y en cuanto a una futura reforma fiscal y la eliminación o el costo, vamos a decir, preocupante que significan las exenciones. Sin embargo, la apetencia, vamos a decir, de la inversión extranjera en algunos sectores quizá tiene que ver con algunos de esos subsidios que pudieran ser más focalizados quizá, pero no sé si pudiese eso desaparecer del todo. Bueno, yo te voy a decir, mira, ¿cuáles son de lo que se llama el gasto tributario, los componentes más importantes? Son, que no tienen nada que ver con inversión extranjera. La mitad es exenciones al ITEVI. Eso sí, la mitad es al ITEVI. Entonces, tenemos que ver cómo se trabaja ese tema. En segundo lugar, son exenciones a grandes empresas en los impuestos a los combustibles. Sí, eso no puede ser. Que no tiene que ver nada no puede ser. Con la inversión extranjera. No tiene que ver con la inversión, la sanidad de la inversión. Tiene que ver con la hiperrentabilidad. Sí. Yo creo que también con el tema de, no sé, hasta de Punta Catalina pudiera... porque se le subsidia a generadoras. Claro, a las generadoras que se les subsidia el combustible. El combustible, y eso sí que tiene que terminarse. Pero Punta Catalina no usa petróleo. Precisamente por eso. Como va a entrar esa planta ahora que ya no trabaja con petróleo, pues no hay por qué seguir subsidiando otras que sí trabajan con petróleo. Tiene que haber lo que se llama en inglés un excise, que es un impuesto específico a esos combustibles. No puede ser que esto siga siendo como una selva. Yo siempre repito que no dejo de pensar en una locución que ya hace bastantes años hizo el presidente Medina, de que aquí se quiere llevar al nivel de Chile el esquema económico, pero en Chile existen 2 sectores con exenciones fiscales. Aquí hay 92. ¿Cuáles son los de Chile? No sé cuáles son. Pero son 2 sectores. Creo que hay unas zonas francas y no sé cuál otro más. Pero de 2 a 92 es el país que más tiene sectores con exenciones fiscales. Entonces, eso hay que tener un análisis que lo tiene el Ministerio de Hacienda y una política para ir progresivamente desmontando eso con acciones que no influyan negativamente en el nivel de vida de las capas mayoritarias de la población, pero que equilibre el tema de los ingresos fiscales del gobierno, que son fundamentales para todo. No puede ser que este país, el promedio en América Latina sea 23% de presión fiscal y nosotros tengamos 15% de presión fiscal. Bueno, ese es un tema que tendremos que analizar en un próximo encuentro, porque ya por hoy se nos acabó el tiempo. Esperamos haber dejado lo hemos visto en alguna... Lo hemos visto, sí. Hay algunos que dicen que debe bajar la presión fiscal. Sí.
Eso, por eso te digo, es un tema a discutir. Yo creo vamos a decir, la conclusión de hoy es positiva. Nuestro país, como vimos en todas las gráficas, se encuentra a la cabeza de América Latina, de la región, y con una baja inflación y una pues controlada tasa del dólar. Es un clima adecuado para lo que es la inversión y el crecimiento. Claro, hablamos de la redistribución y eso es una de las partes que tenemos que seguir trabajando. Así que será hasta la próxima entrega, amigos.